El templo para la iglesia es como el cuartel para el ejército, ya que es aquí en donde la congregación planeará su vida en misión y en donde se adoctrinará para salir a luchar la buena batalla de la fe. Con estas palabras damos inicio al programa Café con Dios. Hoy el programa es con el reverendo Rafael Mustelier Repilado. Bienvenido, pastor, a nuestro programa. Muchas gracias. Es un placer inmenso para todo el equipo de Café con Dios tenerlo aquí en nuestro programa y para los hermanos que nos siguen en nuestro canal en YouTube, Portal 2075, que nos han pedido de que lo entrevistemos. Para la gloria de Dios, ya lo tenemos aquí y esperemos de que este tiempo sea de bendición para toda la iglesia, pastor. Bueno, muchas gracias, Yasser, por la oportunidad que este equipo Café con Dios me está dando de esta entrevista. Para mí es una bendición, es un privilegio que me hayan escogido para hacer esta entrevista. Así que muchas gracias. La bendición y el privilegio para nosotros, pastor. Usted nos honra con su presencia aquí. Para empezar, le invito a degustar un buen cafecito cubano. ¿Qué le parece? Oh, magnífico. Todo buen bautista toma café. Dígamelo a mí. Excelente. ¿Está bueno? Excelente. Pastor, ¿usted nos podría decir quién es Rafael Mustelier Repilado? ¿Cómo no? Rafael Mustelier Repilado. Específicamente es Rafael. Me pusieron mis padres cuando yo nací el 24 de octubre de 1939. Mi papá Dioscórides y mi mamá Sara. De ahí salí yo. Fuimos un grupo de 5 hermanos. Yo fui el segundo de ellos. Y mi hermano mayor, Manuel de Jesús, fue el que nació primero. Y realmente la vida de la casa era una vida muy tranquila. Yo nací aquí en la ciudad de Santiago de Cuba, en un reparto cerca de aquí de la calle Cerda, en lo que es Torocha, cerca del reparto Flores, dentro del reparto Flores. En cuanto a lo que es la relación con Dios, bueno, yo tengo el nombre de Rafael, porque mi mamá, buscando el almanaque, el día 24 de octubre es el día de San Rafael, por la vía católica. Sí. Y nací un 24 de octubre. Así que, por supuesto, me pusieron Rafael. Y ella, todos los años, nada más, me llevaba a la iglesia católica como una costumbre a celebrar el día de mi cumpleaños. Y de ahí no sabía más relacionado con lo que era la vida de iglesia, la vida espiritual. Hasta que un día, ya a los 17 años, más o menos por ahí, o 18, mi hermano mayor me dijo: te voy a llevar a un lugar donde tú nunca has ido. Era una situación bastante complicada, porque la situación política del país se iba agravando cada vez más, y no se podía salir a la calle. Porque en ocasiones salías a la calle y no regresabas. Pero los cultos, digo esto ahora, se celebraban a las 5 de la tarde en la primera iglesia bautista de Santiago de Cuba, allá en Carnicería y en Gramadas. Sí. Porque de noche los jóvenes no podían salir. Y mi hermano, que me dijo: te voy a llevar a un lugar que tú nunca has ido, fue a ese lugar donde él me llevó. Cuando entré al culto de los jóvenes, que todo el mundo comenzó a saludarme, fue una experiencia tan grande, que esa experiencia siempre la he sugerido
a los pastores a los cuales le oriento y le doy clases en el seminario. Lo importante que es recibir a una persona que va por primera vez. Yo me sentí tan grande en saber que por ser hermano de mi hermano carnal, personas de ese lugar me trataran como me trataron tan bien. Tan es así que seguí yendo, seguí asistiendo, hasta que en noviembre del año 1958 había una actividad en la primera iglesia bautista de esta ciudad. Hicieron llamamiento después de escuchar el mensaje, y allí fue donde yo entregué mi corazón a Cristo hasta el día de hoy. Amén. Pastor, es bueno saber, bueno, no sabía de que su conversión fue en la primera iglesia bautista aquí de Santiago de Cuba. Y me viene a la mente un programa anterior donde el hermano Samuel Entensa, el pastor Samuel Entensa y su esposa Dara nos hablaban de la importancia que es aquí en la puerta del templo para esa persona que llega por primera vez, la importancia de acogerla con amor, que esa persona se sienta bien acogida, porque esa experiencia nunca se le olvidará. La primera experiencia que uno tiene cuando llega a un templo, a una iglesia, y es muy importante eso. Bueno, la experiencia que yo saqué de ahí, ya después cuando empecé a funcionar como pastor activo de la Convención Bautista Oriental, que cosa que oriento a los estudiantes que les doy clases, es ese detalle. Es tan importante la atención a las personas que vienen por primera vez, que hay resultados. Y otra cosa importante que entiendo, que los que trabajan en el campo del evangelismo, el nombre es muy importante. Que usted se aprenda el nombre para que la persona vea que usted los reconoce. Y que hay un interés por ella. Y que hay un interés por ello. Y hoy en día vemos que hay muchas congregaciones que están despistadas en cuanto a eso. Vienen personas por primera vez y es como si entrara no sé qué. Sí. Ese es un detalle muy importante que las iglesias han perdido hoy y que hay que rescatarlo. Ese interés por la persona que viene por primera vez y que necesita atención porque no conoce, se siente cohibido. Entonces, es importante que la iglesia haga dentro de su programa, pueda tener en cuenta. Eso yo lo oriento, inclusive ahora que estuve dirigiendo la comisión de evangelismo allá en la iglesia de Santa Clara, la Cuarta Bautista, que es a la que estoy asistiendo por estar allá, siendo yo de acá. Eso lo sugerí y da muy buenos resultados. Así sí, que eso lo recomiendo como algo muy importante. Gracias, pastor. Pastor, hay un sentir en varios hermanos de nuestras congregaciones que han dicho de que el mundo, o sea, estos hermanos expresan de que el mundo ha invadido a la iglesia y que la iglesia está contenta que así sea. Le pregunto, ¿cómo se puede tener amistad con el mundo y a la vez con Dios? Bueno, nosotros vivimos en una sociedad y eso nosotros no podemos separarnos de esa experiencia. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La palabra lo dice. Y es importante que haya esa diferencia. Es muy importante. Nosotros vivimos en el mundo y tenemos necesidad y de relacionarnos con personas que no son cristianas. Eso es necesario, pero no es el hecho de que porque ellos actúan de esa manera, nosotros debemos entonces asumir la misma conducta. Yo no estoy de acuerdo con eso, de que hay que usar métodos nuevos para atraer a las personas a la conversión. No. Tiene que haber diferencia. De que yo soy cristiano y por mi conducta estoy predicando y estoy hablando y estoy diciendo el cambio que ha habido en mí, porque si eso la gente de afuera de la calle que viene no ve eso,
no va a entrar. No va a dar un paso decisivo para buscar al Señor, para buscar a Cristo. Así que tiene que haber diferencia en cuanto a vida cristiana. Esa vida cristiana que se produce con la entrega del Espíritu Santo cuando uno da el paso de aceptar a Cristo, que viene a nuestra vida, tiene que reflejarse en esa conducta, en esa forma. Y de esa manera va a haber medios para que las personas que no conocen a Cristo puedan hacer su valoración y puedan decir, no, es verdad que hay diferencia. Quiere decir que la vida de la iglesia debe ser un mensaje, totalmente. Eso es necesario, que la iglesia tiene que vivir la vida cristiana, porque si no vive la vida cristiana no va a poder influenciar a aquellos que están viviendo su vida y que necesitan ver algo diferente. Entonces, las cosas del mundo nosotros no las podemos traer a la iglesia. No somos nosotros los que tenemos que transmitir nuestra experiencia, lo que hemos recibido por parte del Señor y de la lectura de la palabra y la lectura de la palabra, aquellos que no conocen al Señor. Pastor, ¿cómo se puede mezclar el error con la verdad?
es la calidad de la congregación. Y allá parecía que no, pero mi esposa ponía doble en la mesa para comer, y muchas veces nosotros invitamos a algunos hermanos a comer, y cuando íbamos a hacerle la visita, con un pedazo de tela que no se parecía a lo que teníamos nosotros, ellos tenían el doble. Cómo nosotros impactábamos en la vida, la influencia de la familia pastoral, cómo llegaba a la vida de ellos. Y la otra experiencia que resultó fue que en Puriales de Caujerí se velaban cuando se moría una persona en la cama. ¿En la cama? En la cama, ponían la caja en la cama. Yo venía de Santiago de Cuba, sí, de una ciudad donde había funeraria. Y entonces... ¡Qué curiosidad! Se murió un diácono de la iglesia, Gregorio Leiva, un hermano tremendo, Gregorio Leiva, que era farmacéutico, de ahí de Puriales de Caujerí. Lo velaron en la cama aquí. ¡Qué espectáculo! Para mí fue un espectáculo desagradable. Y ya cuando se murió otra hermana, que era miembro de la iglesia, yo inventé eso que hay en la funeraria donde se pone la caja, lo hice de madera. Y ya, después todo el que se moría en Puriales de Caujerí iba a la iglesia a pedir... prestado, sí, el atril, como una especie de atril. Para poner el muerto. Y los vasitos de las compotas que venían antes chiquiticas, la cogíamos de vasito para echar el café y repartirlo, y todo eso lo pedían con la bandeja que inventamos. Parecía que no, pero la influencia de la iglesia en la comunidad se presentó ahí. Sí. Pastor, sinceramente esta anécdota que usted nos acaba de contar aquí en nuestro programa me ha impactado. No pensé, no imaginé nunca de que los velorios en algún lugar, el muerto, ¿no?, el difunto, se velara en la cama. Eso es una práctica que existía allá en Puriales de Caujerí. Entonces usted como que cambió esa práctica. Esa práctica se cambió por la forma en que nosotros comenzamos a implantar con los que se morían de la iglesia, y que entonces los que se morían que no eran de la iglesia también pedían eso para hacerlo en su... Para hacerlo, sí, en su hogar, porque sí tengo entendido de que allá no hay funeraria y los fallecidos se velan en su vivienda. No, ahora ya, yo creo que ahora sí, ahora hay funeraria. Ah, qué bien. Pero en aquel tiempo sí, no existía. Y entonces la influencia de la iglesia, que es muy importante, la iglesia tiene que influir. Tiene que impactar en la comunidad. Impactar la comunidad, si no estamos haciendo nada. Y el pastor tiene que ir a la cabeza. Exacto. El pastor es el que tiene que ir de primero en todas las cosas. Bueno, como líder. Es el líder máximo de la iglesia. No es el jefe, es el líder. Es el líder. Que orienta, enseña, capacita. Pastor, ahora usted nos acaba de comentar esta anécdota de la iglesia de Puriales, y para más adelante tengo una sorpresa para usted referida a la iglesia de Puriales. Pastor, sabemos de que usted fue muchos años administrador del Seminario Teológico Bautista de Cuba Oriental, y ahora actualmente funge como administrador en Tía Helen, allá en la provincia de Villa Clara, en el campamento de Tía Helen. Esta pregunta nos podría decir, aparte del don dado por Dios, qué cualidades debe tener un buen administrador de los recursos del Señor, qué cualidades, qué habilidades debe tener un buen mayordomo para administrar los recursos que el Señor pone bajo su custodia. Bueno, lo de administrador lo aprendí de mi mamá. Parece que no, pero lo aprendí de... Cuento una historia, cuento una anécdota. Sí, ¿cómo no? Mi mamá todos los domingos hacía pollo. Y un domingo la pechula le tocaba a mi hermano mayor, otro a mí, otro a mi hermana y otro a mi hermana. Era rotativo. Era rotativo. Parece que no. Y son cosas y detalles que lo asimilé. Y eso me ha servido para la vida. Miren, para un administrador, bueno, uno administra las cosas del Señor,
y yo creo que lo más importante para un administrador es ser íntegro en los bienes que Dios ha puesto en sus manos, sí, para administrar. Y digo el mobiliario, digo los animales si lo hay, todo lo que esté al cuidado del administrador, eso usted lo debe hacer con amor, con dedicación, pero con integridad. Y hay algo importante. ¿Por qué? Porque no es que la junta directiva ni el director me esté mirando. Yo lo hago, ¿por qué? Porque Dios es el que está ahí arriba mirando cuál es mi conducta. Porque si no me ve el director o no me ve la junta, pero Dios me ve en lo que yo estoy haciendo que no es lo correcto. Por eso es que se necesita integridad, seriedad en la cosa. Hoy en día se ha perdido la palabra, hay que tener palabra. Si yo digo una palabra aunque me muera, y hay un versículo que apoya eso. Todo eso, hay muchas cosas que se ha perdido. Empezando por los robos, la desaparición de las cosas, ¿no? Pero la integridad para mí yo creo que es importante. La principal cualidad que debe tener un administrador mayordomo. Y la dedicación que uno debe tener con respecto a esa responsabilidad que han puesto sobre él. Esa fue la que le puso el Señor a Adán en el huerto, de cuidar eso. Y el Señor la pone a los pastores a cuidar la congregación, pone un administrador a cuidar los bienes de una finca o de un lugar específico que tiene la Convención Bautista de Cuba Oriental. Y en eso ser íntegro. Y oiga, pero cuando hay integridad, ahí prospera, las cosas prosperan. Y más cuando uno la hace para el Señor. Amén. Amén. Reverendo, ¿cuál es el fallo que nunca debiera cometer un pastor? Bueno, esa pregunta, porque bueno, hay tantas cosas que conspiran para que uno se desvíe del camino. De la verdad. Uno no puede decir, bueno, esto o aquello, bueno. Pero bueno, para Rafael Mutelier, pudiera ser que a lo mejor un pastor meta la mano en el tesoro de la iglesia. No. Puede ser. Para usted, la pregunta va dirigida a usted. No. Para usted, ¿cuál es el fallo que no debería cometer un pastor? Ay. Bueno. Dejar de creer en el Señor, dejar de ser fiel a Cristo y a Dios a quien lo llamó. Amén, amén. Sabia respuesta. Si usted es fiel en lo bueno y en lo malo, Dios lo va a bendecir. Y ser fiel. A mí me parece que la fidelidad al Señor, eso es importante. Porque de ahí depende todo. De ahí depende muchas cosas. El éxito. Yo, por ejemplo, yo no soy nada. Dios tuvo a bien escogerme y he contado como sin la preparación, inclusive que no dije. Los que tenían sexto grado no podían hacer tesis. Yo, por mi cuenta, hice una tesis de graduación, pero bueno, no se me evaluó. Como yo no era bachiller en teología, porque antes tenías el título de bachiller en teología, si era bachiller en letra, sí, en lo secular, te daban el equivalente, te lo daban en la teología. Pero como yo no era eso, un certificado, de todas maneras lo hice. Eso lo hice y está ahí en la biblioteca del seminario. ¿Cómo Dios se dignó darme esa bendición sin yo merecerla, sin tenerla? Y hasta ahora el Señor me ha permitido llegar hasta este momento
No, es decir que yo no merezco eso. Y el Señor dice, como dice la Biblia, que se inclinó para oír, y Él se inclinó para ver este muchachito. Y mira lo que el Señor ha hecho con uno, que es una miseria, que es una desgracia, como el Señor nos transformó y por su amor y su misericordia para su gloria. Que lo que yo he hecho, como dice el texto, no, eso es lo que yo debía haber hecho, ¿no? Que esa fue la misma experiencia que nosotros no queríamos salir de Puriales de Caberí, pero la Junta entendió que nosotros debíamos ocupar ese cargo allí. Y el Señor nos llevó allí al seminario, ¿no? Y el Señor nos permitió hacer algunas cosas allí en el seminario para el mejoramiento del seminario y aún para mejoramiento digamos, de la obra en sentido general allí social, porque el Señor nos permitió hacer hasta 2 paradas con los recursos de la convención. Sí. Las 2 paradas que están en la carretera central la hicimos nosotros, sin gloriarnos ni nada, sencillamente porque el Señor puso eso en nuestro corazón. Con el apoyo de la convención lo hicimos, ¿no? Así que gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Porque no hay otra cosa que decir, la gloria para el Señor. Amén. Pastor, le tengo una sorpresa. Pastor Muselier, siento mucho gozo en el corazón al poderle mandar este saludo. Su pastorado aquí fue la bendición para mí, porque cuando usted llegó yo tenía mi niño de 3 años y pico y de año y medio, tenía el varón, y usted fue una bendición para mí, nos dio amor, nos dio la bendición de Dios y fue mi consejero, en gran manera me ayudó mucho en mi vida espiritual. Lo recuerdo, deseos, bendiciones para usted, que Dios lo bendiga. Hermano Muselier, le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole muchas bendiciones de nuestro Señor. Y en esta hora estamos recordando el tiempo de su trabajo aquí en Puriales, tan bueno, y como lo gozábamos con el trabajo de ustedes. Y hoy le estamos deseando mucha salud. Y se acuerda cuando íbamos al Zapote, y allá se convirtieron 18 personas en un día. Y después cuando veníamos por la loma nos cogió la noche, y va a ver que usted traía muchos periódicos en una alforja, y pudimos bajar la loma esa encendiendo periódicos. De todo eso nos acordamos y nos da gozo y alegría. Por eso ahora le deseamos bendiciones de Cristo y que Dios le ayude y que usted se sienta contento y alegre por ese trabajo bueno que usted hizo aquí en Puriales. Pastor Muselier, qué gozo al saludarle en el nombre del Señor. Recuerdo en su pastorado, me siento contenta al saber que fue el pastor que me dio la clase de candidato en los primeros años de mi juventud, fue el que me bautizó, y por eso siempre le llevo en mi corazón y les aprecio mucho. Y también recuerdo a su querida esposa Juan, a pocos años aquí, y me enseñó algo en la música, y gracias Señor estoy sirviéndole a Dios en este bello ministerio. Fue para mí una mujer muy, yo le llamaría mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque tenía todo tipo de cualidades para mí. Por eso los recuerdo a los dos siempre, los llevo en mi corazón. Que el Señor le bendiga a usted mucho. Muselier, que Dios le bendiga mucho. Los rodamos con mucho amor y cariño, como siempre lo amamos y lo seguiremos amando. Y recordando su trabajo tan bueno, eficiente que fue en este lugar, que ayudó a nuestra familia a crecer en la vida espiritual, nuestros hijos que eran jovencitos, nos ayudó a crecer en la vida espiritual, tu hermana Esther, que nos ayudó tanto en la música de la iglesia y nos enseñó a que nuestras voces se perfeccionaran un poco para la alabanza de nuestro Dios, y nos educó la voz, nos ayudó y nos daba fuerza para seguir adelante. Yo siempre estoy cantando y tarareando los himnos que ella nos enseñó y la recuerdo mucho en mi vida y en mi vida espiritual. Querido Pastor Muselier, Dios le bendiga mucho. Me alegro que esté bien.
pues quiero decirle que de la tanta experiencia que tuve de su ministerio, una muy especial fue que Uldita, mi hija mayor, era chiquitica y no salía del médico porque era asmática. Y un día la traje del hospital y ella seguía igual. Pero entonces yo decidí no llevarla más al médico. Y esa era tarde en la noche, parábamos en casa de la hermana Antolina Fernández. Y lo fui a buscar a usted. Usted encendió un valor chino, vino conmigo, oró por la niña y la niña fue sana. Hasta el momento que jamás le ha dado esa enfermedad. Gracias. Muchas gracias al Señor y muchas gracias a usted. Le pone a uno, ¿no?, que la hace recordar, sí, ¿no? No, eso nos hace sentir gozo, ¿no? Y saber que el trabajo que uno hizo no ha sido en vano, porque tiene su fruto, repercute hasta hoy en día. Por eso digo, la gloria es para el Señor, porque uno no trabaja para los hombres, uno trabaja para Dios. Y cuando uno trabaja para Dios, entonces el Señor se glorifica. Amén. Y hay una cosa que es necesario que uno se pueda humillar delante de Dios. Humillar. Y hay pasajes en la Biblia que el mismo Señor lo enseñó, que uno necesita humillarse, ¿no? Usted nos hablaba de los frutos y vamos a hablar ahora de los frutos, de cómo ha dejado un legado el trabajo suyo en esa zona ahí de Puyal, La Tinta, toda esa zona del este de la provincia de Guantánamo. Ha dejado un legado y esta pregunta viene a hablar sobre ese legado. Ha sido usted un motor inspirador para varios jóvenes en varias iglesias en las cuales usted ha pastoreado. De esas iglesias han salido varios hermanos que han llegado a ser pastores de nuestra convención y varios hermanos que también han sido misioneros. La pregunta que le quiero realizar, pastor, ¿qué usted cree que haya sido el impulso, que haya sido el centro de que usted haya sido un motor inspirador para estos hermanos? Bueno, yo creo que lo primero que puedo decir es la entrega. Y la entrega con amor. Cuando uno se entrega por la causa de Cristo de verdad, ve después los resultados. Y hay una cosa que quisiera, no sé si es parte del final, pero la entrega es importante en eso, ¿no? No recuerdo ahora la palabra, pero sí la iba a vincular con otra cosa. Y puedo decir quizás algunos, por ejemplo, cuando la junta directiva decidió sacarnos de Puriales de Caujerí para el seminario, para asumir las responsabilidades de capellán administrador de la iglesia, como dice uno en el argot cubano, se derrumbó. Y recuerdo al presidente Rafael Gregorí Lanchi que dijo esta palabra a la iglesia, que estaba bien compungida: recuerden que Mutelier y Esther van para el seminario, y quién sabe si Dios permita que de esta iglesia salgan jóvenes a estudiar al seminario. Bueno, fue una palabra profética. Fue una palabra profética, porque estoy recordando a Ariel Rodríguez, salió de Puriales de Caujerí a estudiar al seminario. Daisy recibió mucha influencia por parte de mi esposa relacionado con la música. Daisy Lobaina. Freddy Arias, que ya es un pastor jubilado, también salió. Le manda saludos. Bueno, reitereselo de mi parte cuando sea posible.
Allá en Cantillo, José Antonio Gámez también salió a estudiar después que yo fui pastor en aquella congregación y él pertenecía a esa iglesia. Y de ahí pues otros han salido. De ahí yo creo que... Uno de ellos, de los que han salido, es Henry Argüelles. Nos hizo saber de que usted fue un gran maestro para él y que si hoy es misionero, todo lo que sabe se lo enseñó usted. Y recuerda su primer viaje misionero en Maya y en el Valle. Gracias a usted, este primer viaje misionero. Pastor, también otro fruto de la iglesia de Puriales, ¿no? Isaías Martínez, el hijo de Teófilo, que fue instruido también por usted en el tiempo de su pastorado allá en la iglesia. Él recuerda con mucho cariño el tiempo que usted fue pastor y también da gracia de que hoy es misionero por todo lo mucho que aprendió a su lado. Déjeme decirle que Liu Lobaina salió de ahí, de Puriales. El hijo de Baloy Rodríguez, que es pastor también, salió de Puriales. Así que si me pongo a mencionar, la iglesia de Puriales es una cantera. Es una cantera. Es una cantera. Me han hablado mucho de que la influencia de su pastorado y el pastor que lo relevó, el pastor Marciano, fue una influencia muy positiva para la iglesia. La hermana Elaine González Jardines le manda saludos y nos relató una anécdota de su niñez. Ella decía, de que usted le decía, de que ella le había robado sus ojos verdes. ¿Qué nos puede decir usted de eso? Bueno, eso es un chiste, ¿no? Sí, porque un chiste, esto lo saqué de mi papá, porque mi mamá tenía los ojos negros. Saqué los ojos de mi papá, ¿no? Y es verdad que Elaine tenía los ojos por parte de la mamá de Neida Jardines. Ella lo saca por Neida Jardines, pero Rogelito tenía los ojos azules. Hubo una combinación. Rogelio González fue un hermano que nos apoyó, un diácono de la iglesia que nos apoyó en el trabajo de evangelismo, la visitación en la montaña y todo ahí, fiel al Señor. Y ella es hija, se casó, hizo estudió y es médico. No sé dónde está ella ahora, pero bueno, también les reitero mi saludo y mi aprecio y lo que... Y que le devuelva los ojos verdes. Pastor, le quiero preguntar, pastor, ¿cuánto puede afectar a un matrimonio de pastores el hecho de no tener hijos? Bueno, a nosotros no nos afectó. Yo quería tener un hijo, y mayormente una niña, porque a mí me encantan las niñas. Haber tenido descendencia. Mi esposa salió en estado, pero perdió la barriga y de ahí no salió más en estado. Y no es porque ella tenía problemas ni yo, porque nos analizamos tanto uno como otro y no teníamos problemas. El Señor no nos quiso dar descendencia. Y eso no permitió que nosotros no nos entregáramos. Bueno, fue la posibilidad de entregarnos con más ahínco al trabajo misionero, al trabajo pastoral, al trabajo de la iglesia. Pero eso no nos cohibió y nos pusimos tristes, nosotros no nos lamentamos por eso, no. Nosotros volcamos lo volcamos en dos jóvenes que hoy son cristianos fieles, sobrinos de mi esposa, que nosotros casi lo criamos como si fuéramos nuestros, impartimos nuestro conocimiento. Estoy hablando de Leonay Gómez Entensa y de Eliezer Gómez Entensa, que son los hijos de mi cuñada más chiquita de esa familia, que es la que nos está asistiendo ahora ya en Santa Clara. Y ya saben, pueden compartir con nosotros un café desde su casa.